Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a este evento organizado por Capa Consulting S.A. con fines sociales en alianza con el Ministerio de Trabajo. Esperamos que sea una jornada muy enriquecedora y los invitamos a quedarse hasta el final, que tendremos algunos anuncios y beneficios especiales para todos los presentes, ¿no? Les recordamos que para asegurar la entrega de su certificado, previamente deben estar registrados en la plataforma del SUT del Ministerio de Trabajo. Les recordamos a las personas que previamente se han querido registrar en la plataforma del SUT, han habido algunos inconvenientes en la plataforma, pero pueden enviarle los datos a la coordinadora Carla Bermeo en el chat para que les ayude con el registro respectivo. Cerca de finalizar el evento se enviará el formulario de asistencia por chat para que lo llenen. Es importante que realicen este paso también, ¿no? Y en el transcurso de la semana recibirán por parte del Ministerio del Trabajo a sus correos el código de descarga de su certificado. Les invitamos a hacer todas las consultas del tema y compartir su experiencia, ya sea de forma verbal o por chat. Estaremos atentos a sus consultas. A continuación le doy el paso a la ingeniera Catherine Rubio, una excelente profesional, parte del equipo consultor de Capa Consulting, ingeniera química, máster en sistemas integrados de gestión y amplia experiencia en dirección de laboratorios, validación de métodos de ensayos y determinación de incertidumbre en diversas matrices. Le doy el paso, ingeniera Catherine. Buenas noches, Diego. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Deseo saber si se me escucha, si se escucha bien. Buenas noches, sí, sí se escucha. Listo, muy amable, gracias. Listo, les doy la bienvenida a este taller que implica el tema de buenas prácticas de laboratorio según los criterios de la norma ISO IS 17025. Cualquier pregunta que se realice, tal vez tengamos un tiempo, 15 minutos antes que termine la charla para poder solventar cualquier pregunta que se haga para poder realizar la charla en todo el tiempo programado, ¿verdad? Si hay tal vez una pregunta muy importante que se requiera hacer, pues levantan la mano en la aplicación para poder interrumpir la charla, pero sería lo ideal que se ejecuten las preguntas 15 minutos antes en un tiempo para poder resolver cualquier pregunta que Diego también me va a trasladar mediante el chat, ¿sí? Esta capacitación, este taller tiene una duración de 2 horas, pero como le indicaba, 15 minutos antes vamos a tener el tiempo para cualquier pregunta que ustedes tengan. Antes de iniciar la capacitación, quisiera hablar un poquito de Capa Consulting, aunque Diego ya les habló un poquito, ¿no? Esta empresa es dedicada al tema de capacitación y consultoría en gestión de calidad, mejora continua, normalización y sostenibilidad. Cuenta con un equipo consultor de amplia experiencia y trayectoria dentro y fuera del Ecuador. Los servicios que ofrece Capa Consulting, y que también lo pueden ver en las diferentes páginas que colocó en el link en el chat Diego, es realizar planes, programas y formación de medios para empresas, asesoría e implementación de programas de mejora continua y sostenibilidad, asesoría técnica para laboratorios de ensayo y calibración, diseño, implementación y auditorías de sistemas integrados de gestión ISO, asesoría en sellos de calidad INE y otros servicios de alianza. Pueden visitar la página web que está ubicado en la parte derecha inferior, donde ustedes van a encontrar un mayor detalle de todos los cursos que ofrece Capa Consulting, que son alineados a la área de administración, gestión de calidad, producción, ambiente, seguridad de salud en el trabajo y comercio exterior. La mayoría de estos cursos cuentan con el aval del Ministerio de Trabajo, así que si ustedes desean saber un poco más del contenido de cada uno de ellos y si cuentan con el aval, los invitamos a poder visitar las páginas web para que puedan ver tanto el contenido como las promociones que también tienen ahora en el mes de julio y en el mes de agosto. Para que ustedes tengan una mayor seguridad del trabajo que ofrece Capa Consulting, detallamos los clientes estratégicos que ha tenido y son muchos más, ¿no? Como es Hispana de Seguros, Nuted, Indeltro, que pueden contar con la confianza de los servicios prestados por Capa Consulting. Listo, ok. Muchísimas gracias por su atención. Empezamos la charla y vamos a empezar con el objetivo que va a tener esta charla el día de hoy, que va a ser adquirir conocimientos que permitan establecer una mejor organización en el trabajo, ¿verdad? En las áreas de trabajo, garantizar la generación de datos precisos,
confiables, reproducibles, implementando buenas prácticas de laboratorio según los criterios de la norma ISO IEC 17025, que será nuestra base para la charla del día de hoy. No es que vamos a contemplar los requisitos específicos de la norma, pero serán de base para poder detallar cuáles son esas buenas prácticas de laboratorio en cada uno de sus criterios. Porque pretendemos que ustedes vean la importancia de hacer bien y de forma correcta todos los procesos que involucran en un laboratorio, sea tanto de ensayo como de calibración, para confirmar la calidad de productos o servicios con respecto a sus especificaciones. Sabemos que la mayoría de los laboratorios, que estoy segura que algunos trabajan para diferentes laboratorios que pueden ser de agua, suelo, medio ambiente, calibración, nuestro propósito es servir al cliente y que nuestros resultados sean confiables porque a partir de esos resultados se tomarán decisiones. Entonces, su laboratorio, nuestra participación como analistas, como operarios del tema del uso del equipo, debemos saber cuáles son esas buenas prácticas de laboratorio para poder obtener resultados confiables. Las buenas prácticas de laboratorio cubren aspectos sencillos del trabajo diario de laboratorio, es decir, que toda nuestra rutina, desde que entramos para ejecutar nuestra actividad, contemplan buenas prácticas de laboratorio. Estas deben documentarse y habilitarse formalmente, ya que los resultados de las mediciones analíticas en múltiples ocasiones son determinantes para tomar decisiones en función de normas y especificaciones. Pueden ser normas ambientales o tal vez un requisito específico de algún producto que tenga que ser liberado para una exportación o una importación. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos muy claro el tema de las buenas prácticas de laboratorio. El contenido debe ser elaborado por el propio personal y esta información debe ser especificada y detallada, porque indica que debe ser ejecutada por el personal que está dentro del laboratorio o de la organización, porque somos nosotros cuáles son, conocemos los equipos que vamos a emplear para la ejecución, las condiciones ambientales, las áreas, etcétera, y todo lo que conlleva la metodología, para poder ser desarrollada. Es importante examinar periódicamente las buenas prácticas de laboratorio para mantener su credibilidad. Entonces, no es algo estático que se evalúa, sino que siempre tiene que ser evaluada periódicamente. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el implementar buenas prácticas de laboratorio? Primero, mayor eficiencia en el trabajo de laboratorio, aumento del nivel de exactitud y precisión de los resultados, aumento de la calidad e integridad de los datos, mayor confiabilidad en los resultados que se emiten, fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad, optimización de costos, eliminación de problemas en toma de decisiones basadas en eh, resultados que son erróneos, ¿verdad? En el caso de que uno emita un informe o un resultado que esté ejecutado tal vez con un equipo que estaba fuera de vigencia de calibración, por ejemplo, o que estaba desajustado, sabemos que implica tal vez costos económicos y también posiblemente en el caso de que sea un laboratorio acreditado, posiblemente la pérdida de una acreditación por este tipo de imprudencias que a veces uno comete por no tener un protocolo o unas medidas para cada una de las actividades, ¿sí? Nuestra base para esta capacitación, como les indiqué en las primeras diapositivas, va a ser la norma ISO 17025, que es una norma que establece requisitos generales para la competencia de laboratorios, tanto de ensayos como de calibración. Se ha desarrollado con el objetivo esta norma de promover la confianza en las operaciones de los laboratorios, ya que contiene requisitos que permiten a los laboratorios demostrar que operan de forma competente y que tienen la capacidad de generar resultados válidos. Es decir, que un laboratorio que ya cuenta con una acreditación en la 17025, que puede ser por un organismo internacional o un organismo nacional, que en este caso nosotros lo conocemos como el SAE, demuestra que sus resultados son válidos. Entonces, la confianza que tiene el cliente en nuestros resultados es 100%, ya con el hecho de tener una acreditación en la 17025. ¿Sí? ¿Cuál es la historia de esta norma? Empieza como una guía en 1978. Su posterior actualización se da en años desde 1982, 1990, hasta llegar a la última versión de la norma, que es la actual del 2017, perdón, y la adaptación que hace el INE para el 2018, que vemos que se llama NT INE ISO IEC 17025.
Desde la primera versión de 1978 comienza como una guía y tiene el nombre de Directrices para evaluar la competencia técnica de los laboratorios. Ya en la actualidad sabemos que se llama o tiene la nominación que son Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayos y Calibración ISO y SA 17025. Y ya forma parte de una norma, ya no es una guía. Listo, ¿ok? Un ratito. Los objetivos de esta norma es pretender siempre mejorar la eficacia del sistema en beneficio de la empresa, demostrando que operan de manera competente y generan resultados válidos en base a. Como pueden ver, casi el objetivo de las buenas prácticas de laboratorio forma parte del objetivo también primordial que tiene la norma 17025, que es medir competencia y generar resultados válidos. Por eso la importancia de esta norma en esta capacitación. ¿A través de qué? Implementar políticas, objetivos, identificar riesgos y oportunidades de acuerdo a una matriz, revisión por la dirección, acciones correctivas, análisis de datos a profundidad y auditorías, tanto internas como externas, para evaluar el cumplimiento de los requisitos, tanto de la norma como de los criterios que tenga el organismo de acreditación. ¿Cuál es la estructura que todas las personas que manejamos ya la norma 17025 sabemos sobre el tema de este contenido? Sabemos que el primero son los objetivos y campos de aplicación, que es el alcance de la norma, referencias normativas, términos y definiciones, requisitos generales, requisitos estructurales, requisitos relativos a los recursos, requisitos del proceso, requisitos del sistema de gestión, y en sus anexos A y B cuenta con la parte de trazabilidad metrológica y en la parte B las opciones del sistema de gestión. En este taller vamos a enfocarnos prácticamente en el punto 6 y el 7 de la norma, que son los requisitos técnicos que se ven a mayor profundidad en esta norma. No los vamos a ver todos de lleno, pero sí algunos que contemplan para las buenas prácticas de laboratorio. Ahora bien, cuando tratamos de explicar el tema de buenas prácticas de laboratorio, no necesariamente solo tiene que ser en la instalación del laboratorio. Entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones? Tanto para las actividades de laboratorio realizadas en todas sus instalaciones permanentes, actividades en sitio fuera de sus instalaciones permanentes, porque seguramente hay actividades que se realizan in situ, tal vez una medición que se realiza fuera de la instalación, actividades e instalaciones temporales o móviles asociadas, o actividades en las instalaciones del cliente. Por ejemplo, algunos laboratorios de calibración ejecutan sus actividades no dentro del propio laboratorio, sino en las instalaciones de los clientes, como una calibración de una balanza, etc. Entonces, todas estas prácticas deben de ser incorporadas en cada una de estas actividades, independiente que sea dentro de la instalación o por fuera de la instalación, o instalación de los clientes. Empezamos con uno de los primeros requisitos que se menciona relativo a los recursos, que es el 6.1 de la norma. Menciona que el laboratorio debe tener disponible el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. Entonces aquí menciona la importancia tanto del personal, de las instalaciones, como hablamos, condiciones ambientales, del equipamiento que yo empleo para la ejecución del análisis. Entonces, veamos a continuación en una diapositiva donde trabajamos con el tema de buenas prácticas de laboratorio, vemos los 4 puntos más importantes que se tienen que tener presente en un laboratorio, tanto de ensayos como de calibración, que son instalaciones adecuadas, personal calificado, equipos adecuados y calibrados y procedimientos estándares de operación. Como pueden ver, cada uno de estos puntos de buenas prácticas de laboratorio se anexan a los puntos y requisitos de la norma. En este caso, instalaciones adecuadas lo van a ver en el 6.3, que se trata acerca de instalaciones y condiciones ambientales. En personal calificado está el 6.2 y en la parte de equipos adecuados y calibrados lo pueden ver en detalle en el 6.4 en la parte de equipamientos. Entonces, empezamos con la parte de personal. Si bien aquí no se detalla todos los requisitos, quiero ahondar que uno de los más importantes es que la persona que ejecuta el ensayo o el análisis tiene que contar con una calificación y una autorización para realizar la actividad. Incluso a veces se tiene que otorgar autorizaciones por el manejo de equipo dependiendo del tipo de equipo. No es lo mismo emplear tal vez un conductímetro, un potenciómetro o un termómetro que operar un HPLC, una absorción atómica, un ICP.
Necesitan autorizaciones que demuestren la competencia de la persona que está realizando el ensayo en ese equipo. Aparte de las competencias y la autorización, yo también tengo que brindar a la persona las condiciones de seguridad para poder desarrollar sus actividades en el laboratorio. El principal equipo de seguridad con el que debe contar de acuerdo a sus necesidades se enlista a continuación. Debe haber señalización de seguridad, o sea, señaléticas, lavaojos, regaderas de emergencia colocados estratégicamente en el laboratorio, botiquín de primeros auxilios, equipos contra incendios, equipos para manejo de derrames químicos, en el caso que se utilicen químicos, solventes, etcétera, equipos de protección personal. Son imprescindibles para las actividades dentro del laboratorio, pero como mencionábamos que las buenas prácticas de laboratorio también tienen que implementarse fuera de la organización, como por ejemplo mediciones in situ, el personal que realiza los muestreos debe vestir siempre ropa de protección adecuada y, si es posible, tener un conocimiento detallado del material que va a ser muestreado, que puede ser un sólido o un líquido, ¿verdad? Antes de realizar el proceso de muestreo se debe tener conocimiento cuáles son las dificultades que se tienen para poder tomar esa muestra, para poder tomar medidas previas antes de realizar la medición in situ o la toma de muestra. Ahora, dentro de los equipos de protección personal que se deben de tener en consideración en un laboratorio, son protección ocular, protección auditiva, protección de manos, protección de pies, protección de cabeza, protección para las vías respiratorias y protección del cuerpo. Cada una de las actividades va a requerir ciertos equipos de protección. No necesitamos tal vez para una medición sencilla donde no se expone el analista a condiciones como, por ejemplo, con solventes, con ácidos, con bases fuertes que afecten las vías respiratorias, no va a ser necesario la protección respiratoria. Pero en el caso que sí sea requerido, pues tiene que ser contemplado. Las gafas de seguridad y los protectores faciales protegen a los trabajadores de peligros como lo que son mascarillas completas, los que son visores, objetos proyectados, salpicaduras químicas, fuentes de energías radiantes procedentes de la soldadura con gas o soldadura con láser, ¿verdad? Cuando hablamos de protección respiratoria, estos equipos prevén, ¿verdad?, la contaminación presente en lugares de trabajo, como por ejemplo gases nocivos, productos químicos, partículas o gotas que contienen virus y bacterias. Como pueden ver, aquí hay cofias o respiradores con filtro. Dependiendo de la actividad que se va a desarrollar, son estos filtros. Si van a emplear ácidos, bases, solventes y qué tipo de solventes van a emplear en el desarrollo de su actividad. Entonces, ustedes verán qué tipo de filtros deben de comprar para poder contrarrestar. En caso de actividades en que la generación de ácidos o de solventes no cubre el nivel de filtración que tiene, deberán emplear sorbonas o deberán trabajar dentro de campanas de extracción para que permitan la absorción correcta y nos evitemos tanto para vías respiratorias como dérmicas, ¿sí? Protección de la piel y del cuerpo. Los trabajadores deben llevar equipos de protección de piel y de cuerpo para evitar lesiones y accidentes causados por caída de objetos, caídas de alturas, temperaturas extremas, radiación, llamas y chispas, productos químicos tóxicos, materiales afilados. Entonces, como pueden ver, aquí pueden tener alguna de las vestimentas que forman parte de la medida para proteger cualquier quemadura también en el caso de reactivos que se utilizan mandiles, ¿sí? Aquí, como pueden ver, hay algunos guantes, etc. Protección auditiva. Los trabajadores expuestos a un ruido excesivo pueden utilizar una protección auditiva adecuada para evitar daños y pérdidas de audición. Algunas protecciones auditivas que pueden utilizar son los tapones de un solo uso, tapones perforados o moldeados y orejeras. Entonces, si están expuestos a ruidos. Ahora bien, con respecto a primeros auxilios, que era uno de los requerimientos, ¿no? Preparación y equipamiento. Nosotros tenemos que tener ubicados y de fácil accesibilidad los kits de primeros auxilios por cualquier emergencia presentada, equipos de emergencia y su mantenimiento. Protocolos de emergencia, que son procedimientos claros para actuar en caso de accidentes, comunicación y notificación de incidentes. Siempre tiene que haber un responsable de estos protocolos de emergencia, ¿verdad? Tiene que haber señalizaciones. Capacitación en primeros auxilios, formación del personal en procedimientos básicos y simulacros y revisiones periódicas. Entonces, siempre tiene que haber este tema
de capacitar al personal a qué medidas tiene que tomar de acuerdo a los peligros que está expuesto, ¿sí? Ahora bien, pasamos a la parte de las instalaciones y condiciones ambientales, que es uno de los puntos 6.3 de la norma. ¿Qué dice el 6.3.1 de la norma? Las instalaciones y las condiciones ambientales deben de ser adecuadas para las actividades de laboratorio y no deben afectar adversamente la validez de los resultados. Entonces, yo como laboratorio tengo que evaluar cuáles son las posibles condiciones ambientales que puedan afectar la validez de mis resultados y poner criterios que tengo que cumplir para poder realizar la actividad. Por ejemplo, si yo necesito controlar la contaminación microbiana, realizaré ensayos que me permitan analizar que el área donde estoy trabajando está libre de esa contaminación. Polvo, perturbaciones electromagnéticas, radiación, humedad, luz solar o artificial. Hay metodologías que son fotosensibles, que le afecta tanto la luz solar como la luz artificial. Entonces ustedes tomarán esas medidas para prever resultados incorrectos. La parte de suministros eléctricos, temperatura, el tema de la temperatura es muy importante para la parte de calibración, como también la humedad, y también para mediciones de ensayo, donde es muy importante controlar estos factores tanto de humedad y de temperatura. Sonido y vibraciones. En el tema de el uso de balanzas, que deben estar ubicadas dependiendo de su clase de balanza que tengan, que puede ser una analítica especial, deberán estar ubicadas en mesas que sean antivibraciones, porque sabemos que se pueden desajustar. Entonces, todas estas medidas ustedes tienen que implementar para obtener resultados correctos. Ahora, con respecto a las instalaciones, el diseño y espacio, debe haber una distribución adecuada en el área de trabajo. Entonces, cada área debe de tener su espacio adecuado para que la persona que ejecute el ensayo tenga una mayor facilidad de movilización y evitar también accidentes por tropezarse por exceso de equipos presentes en el área o reducción en el área. Espacios dedicados para distintas actividades, para los ensayos, calibración y almacenamiento de sustancias controladas estupefacientes, ¿verdad? Sabemos que esos son áreas específicas que ustedes tienen que tener estipulados para tener este tipo de reactivos. Mantenimiento y limpieza. Debe haber planes de mantenimiento preventivo y protocolos de limpieza y desinfección, especialmente para la área de microbiológica, para la área clínica, donde tiene que existir protocolos de limpieza para evitar la contaminación. Seguridad, implementación de medidas de seguridad como extintores, rutas de evacuación, señalización adecuada y de acceso controlado. No todas las áreas están dispuestas o disponibles para cualquier tipo de persona, porque como indicaba, hay que cualificar y autorizar al personal, tanto para la operación del equipo como también para poder ingresar a áreas específicas. De acuerdo también, nosotros como personas que laboramos en un laboratorio, estamos expuestos al tema de sustancias reactivas, químicas, que pueden ser muy inflamables, tóxicas, que pueden generar quemaduras. Entonces nosotros necesitamos conocer toda su hoja de datos de seguridad para poder realizar el almacenamiento. Por ejemplo, que tengan una temperatura especificada de condición a la cual yo tengo que almacenarla, porque tal vez si se incrementa la temperatura puede afectar tanto para la degradación del reactivo como para exponerme a mí a una condición de peligro. Es necesario que cada reactivo se tenga que evaluar su ficha o su hoja de seguridad para ver qué nivel de peligro tiene o a qué nivel de peligro yo estoy expuesto. Por ejemplo, en este ejercicio, como pueden ver en la ficha, cuestión de salud tiene un nivel de peligro 2, que es moderado, y en el tema de inflamabilidad tiene 0. Y el de reactividad también tiene 0, es decir, que es insignificante. Y de acuerdo a la categorización de peligro que yo le doy, tengo que utilizar diferentes tipos de ropa de protección. En este caso, como pueden ver, tengo que utilizar gafas, tengo que utilizar un mandil y tengo que utilizar guantes. Entonces, de acuerdo al peligro que yo estoy expuesto, al reactivo que estoy expuesto, tengo que tomar medidas de precaución. Como mencionaba, no todas las instalaciones de laboratorio tienen acceso todas las personas que forman parte del laboratorio. Es decir, que debe haber señalizaciones. Si sabemos que a una área no deben entrar cierto tipo de personas,
con cierto tipo de vestimenta tienen que ustedes establecer o señalizar con acceso restringido esas áreas. Y también si necesitan ingresar tal vez con una medida de protección o con una vestimenta correcta, me indicar qué tipo de vestimenta tiene que ser implementada antes de ingresar al área. Si se prohíbe el tema de fumar, el tema de ingresar con alimentos, ingresar mascotas, etcétera, etcétera, siempre tiene que estar debidamente señalizado. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las condiciones ambientales, tanto temperatura, humedad, condición de aire, y empezamos con la parte de temperatura. Dice que el laboratorio requiere que las condiciones estables de temperatura, en que se tienen que controlar, perdón, y que tienen que ser condiciones estables las temperaturas. ¿Por qué? Porque puede llegar a afectar a los instrumentos del laboratorio, porque pueden haber una afectación a su manera adecuada y por ende van a afectar a las medidas analíticas que se desarrollan en el laboratorio, porque hay mediciones donde las condiciones ambientales sí afectan a la medición. Es importante consultar los manuales de operación de los instrumentos para verificar las condiciones de temperatura sugeridas por el fabricante. Es decir, que cuando llegue un equipo al laboratorio, tanto de ensayo como de calibración, es nuestra obligación revisar el manual y ver cuáles son las condiciones de temperaturas requeridos para poder yo controlar dichas condiciones y evitar que exista un daño en el equipo o que su vida útil sea más corta. Entonces, siempre voy a tener que hacer una revisión para poder ver si yo puedo cumplir las condiciones ambientales requeridas por ese equipo. El control de temperatura de más 1 grado centígrado, como podemos ver, este criterio es bastante estrecho. Es común en laboratorios en los que se realizan mediciones químicas de alta exactitud, algunas veces aplicada a fracciones de masa a nivel de trazas. Es decir, que los criterios que ustedes se coloquen en función de los equipos que operan en el laboratorio serán de acuerdo al manual y a la metodología. En este caso, como pueden ver, en una metodología donde van a determinar niveles trazas, el control de temperatura es mucho más estricto, pero tal vez en mediciones que no involucre detección a niveles tan bajos, posiblemente puedan tener un rango de temperatura de más o menos 5 grados centígrados, más o menos 10 grados centígrados, de acuerdo al método y de acuerdo a los equipos. Las fluctuaciones de la temperatura generalmente afectan a algunos instrumentos analíticos y existen casos donde afectan a las muestras durante su proceso de preparación. Los que mayor se ven afectados por el tema de temperatura son los laboratorios de calibración, ¿sí? Porque ellos tienen que controlar las condiciones de temperatura, especialmente cuando hacen calibraciones en lo que es masa y volumen. Las ventanas y aire fresco afectan el control de temperatura, por lo tanto, no es conveniente el diseño en el laboratorio. Es verdad, no es necesario que exista una fluctuación de aire porque pueda afectar a una balanza, a una medición, etc. La parte de humedad. Los niveles altos de humedad relativa afectan la óptica de ciertos equipos, así como los reactivos e ítems de ensayo de calibración de laboratorios. Si tienen un equipo que funciona con un sistema óptico y tienen humedades relativas superiores a 70 o 80%, van a afectar esa óptica. Y si se afecta la óptica, en realidad va a afectar a el resultado. Entonces, importantísimo que un equipo de alta gama, un equipo instrumental, como un ICP, una absorción atómica, un equipo de cromatografía, etcétera, que tengan condiciones de temperatura y humedad, por ejemplo, muy estrictas, ustedes deben de incorporar en el área donde va a ser instalado y controlar dichas condiciones. Niveles de humedad relativo bajos hacen difícil el manejo de algunos solventes y muestras sólidas, ya que estos adquieren carga estática. Usualmente se recomienda en la mayoría de los manuales de operación de los instrumentos mantener el laboratorio a un intervalo de 40 a 60% de humedad relativa, pero esto ustedes lo van a detallar en sus propios procedimientos de acuerdo a los equipos que tengan y a las metodologías que vayan a implementar. No es requerimiento obligatorio que sea 40-60%. Si esos equipos están fluctuando hasta un 70%, pues su criterio máximo a no superar será 70%. Sin embargo, siempre se debe consultar el manual de un equipo o instrumento instalado en el laboratorio. Por eso dicen que antes de adquirir un instrumento o un equipo, se tiene que
prever, o sea, en el diseño de instalación, cuáles serán esas condiciones que requiere el equipo para poder yo realmente comprarlo. Porque si yo no soy capaz de controlar esas condiciones, ¿cómo voy a poder corroborar que cuando el equipo se instale, la vida útil del equipo sea larga? Servicio eléctrico. Los laboratorios requieren de circuitos múltiples para prevenir interacciones entre circuitos. Es importante, antes de adquirir un equipo, es verdad, consultar al proveedor para conocer las condiciones adecuadas de instalación eléctrica o en el caso que ya se tenga el equipo, consultar el manual de instalación de operación para verificar que las condiciones de instalación eléctrica sean las adecuadas. Lo realmente primordial es que se ejecute antes de adquirir el equipo, no después de adquirir el equipo. El uso de reguladores de voltaje es fundamental para asegurar la calidad de los resultados a suministrar. La calidad del aire. Como hablábamos, a veces no es suficiente utilizar los filtros, las mascarillas con filtros, sino necesitamos también sorbonas o campanas de extracción. La necesidad de ventilación dependerá del tipo de análisis que en él se realice. El reciclaje del aire en un laboratorio no es conveniente cuando se trabaja con gases especiales o alguna muestra que puede producir vapores tóxicos. Se recomienda para estos casos utilizar campanas de extracción. En el caso de aquellos laboratorios que realizan análisis de analitos a niveles de contenido bajo, o sea, de trazas, es recomendable tomar en cuenta la calidad del aire del laboratorio, sobre todo si el laboratorio está situado en una zona donde los niveles de contaminación por los analitos a nivel de trazas a medir pueden afectar el análisis. Es decir, que si yo sé que voy a hacer una determinación de un metal, por ejemplo, en una muestra y es a nivel de límites de detección muy bajos y mi área está compartida quizás por otra que podría llegar a contaminar la muestra, entonces yo voy a tener resultados positivos falsos. Entonces me va a afectar a mi medición. Ustedes deben de controlar siempre y evitar la contaminación cruzada en cada una de las metodologías. Todo lo que conlleva a las condiciones ambientales que ustedes hayan implementado como requisito a controlar debe estar registrado. Para la norma, todo lo que no se registra no se evidencia y por lo tanto no se realiza. Entonces necesitan implementar registros para llevar a cabo el control de estas condiciones, en este caso, como pueden ver, el ejercicio de temperatura y humedad. Entonces, ustedes establecerán, por ejemplo, que cada día o cada semana, lo ideal sería que cada semana se registre la condición ambiental a la cual fue realizado el ensayo. Por ejemplo, ingreso el día de hoy y registro la temperatura y la humedad que estoy trabajando en el día en la mañana o en la tarde o en la noche si es un periodo nocturno, ¿no? Para ver si cumplo con los criterios que yo me incorporé. Por ejemplo, la temperatura de una área en cromatografía no puede superar los 24 grados centígrados. Entonces, yo controlaré que mi temperatura esté en el rango hasta no superar los 24 grados centígrados. La humedad lo mismo. Si yo tengo una humedad superior a 70%, sé y estoy consciente que no debería operar el equipo porque puedo llegar a afectar la óptica, los resultados, el desempeño del equipo, etc. Se tiene que registrar y es un requisito de la norma en el 6.3.3. El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones. Ahora, ya tratamos el 6.2, que era personal, el 6.3 de condiciones e instalaciones. Ahora vamos a entrar con más detalle al 6.4, que es uno de los puntos de la norma que tiene mayor conceptos técnicos como tal. ¿Qué nos indica el 6.4.3? Dice que el laboratorio debe contar con un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipo, ¿verdad? Para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro. Nosotros queremos que nuestros equipos den mediciones exactas y que también se prolongue la vida útil del mismo. Así que para eso, si ustedes están a pasos de una acreditación o quieren implementar una norma 17025 o buenas prácticas de laboratorio, lo ideal sería que ustedes implementen un procedimiento que me permita saber cómo yo voy a manipular el equipo,
En el caso que sean mediciones in situ, ¿cómo voy a transportar el equipo para que durante el trayecto desde la salida del laboratorio hasta las instalaciones donde voy a hacer mi medición, yo no comprometa la validez de mi resultado en el transporte, ¿no? El almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento, todo eso se tiene que controlar en dicho procedimiento. Entonces, ¿qué involucra la parte de equipamiento? Involucra tanto la selección y adquisición de mi equipo, la parte de calibración y mantenimiento y la documentación y registros aplicables a estos equipos. ¿Qué me detalla la parte de selección y adquisición? Yo tengo que tener como cliente hacia mi proveedor los criterios para poder hacer la compra o selección del equipo. No deberíamos dejar todo al proveedor, o sea, no deberíamos solo limitarnos a decir necesito una balanza analítica, no, necesito una balanza analítica con una resolución, con una repetibilidad, etcétera, 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 porque soy yo como responsable del análisis la que yo voy a evaluar la exactitud de mi método con referente a ese equipo. Entonces, yo soy la que tengo que establecer las especificaciones del equipo que quiero y requiero para la ejecución del ensayo. Tengo que hacer una evaluación de proveedores y especificaciones técnicas. Y ojo, la evaluación del proveedor no solo se limita a evaluar al proveedor de la venta del equipo, sino también al proveedor que me ejecuta el proceso de mantenimiento, el proceso de calibración, etc. Vamos a ver en las diapositivas siguientes unos pequeños tips para el tema de cómo podemos llegar a seleccionar un proveedor de calibración correcto y no solo fijarnos en el tema de que cuenta con una acreditación, o que al final el precio es un poco más económico, ¿no? Sabemos que si nosotros requerimos que nuestros resultados sean confiables, tenemos que meter calidad a nuestros resultados, o sea, tratar de trabajar con laboratorios de calibración que cuenten con una acreditación, pero también que cuenten con las exactitudes que yo requiero. Ahora bien, en la parte de calibración y mantenimiento yo tengo que incorporar programas de calibración regulares. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Todos los equipos que yo tengo implementados en el laboratorio necesitarán realmente una calibración o no? Porque no, realmente no todos necesitan una calibración. En la norma indica que se calibran los equipos que comprometan a la medición o que afecten a la exactitud del método o la incertidumbre del método que estoy evaluando. Entonces, ese será su clave para saber si en realidad van a mandar o no a calibrar un equipo. Tiene que haber un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Siempre tratemos de que los mantenimientos sean preventivos. No esperemos que los equipos se dañen para recién mandarlos a calibrar. Y para poder saber en qué momento yo tengo que realizar tal vez un mantenimiento, es oportuno las verificaciones intermedias que yo hago en las dentro de los periodos de calibración. Entonces yo, después de una calibración, lo que hago son verificaciones intermedias que me permitan ver cómo el equipo va cómo va su desempeño metrológico durante el periodo entre calibraciones. Ahora, todo lo que conlleva al tema de equipos debe estar documentado, es decir, que yo tengo que tener guardados los registros de las calibraciones que he ejecutado, el mantenimiento y los manuales de operación y procedimientos que tiene mi equipo para poder yo manipular. Recordemos que todo lo que se evidencia existe, lo que no existe evidencia no se ha realizado, ¿sí? Así que todos los registros que se generen de todas estas actividades deben de estar debidamente guardados para poder ser evidenciados. Como hablábamos en la primera parte, en la de selección de equipos, debemos tener estos puntos muy importantes, totalmente claros en el tema de la calificación del equipo. Nosotros no podemos comprar un equipo y recién ponernos a ver cuáles son las condiciones de instalación, cuáles son las condiciones de operación que tiene ese equipo. No. Entonces, cuando nosotros sabemos que vamos a adquirir un equipo, lo primero que tenemos que ver son estos 4 puntos, que es el proceso total para asegurar que un instrumento es adecuado para el uso propuesto y que su funcionamiento está de acuerdo con las especificaciones establecidas por el usuario y el proveedor. ¿Sí ven cómo involucra al usuario y el proveedor? Yo establezco al proveedor mi necesidad mediante la primera acción, que es la calificación de diseño. Yo le digo al proveedor, yo quiero un equipo de tal resolución que me permita determinar a estos límites, etcétera, etcétera. Necesito esta precisión, esta exactitud. El proveedor, ¿verdad?
ve si dentro de sus equipos que tiene o dispone cumplen con mis requerimientos. Y viene y me indica, ¿sabes qué? Si dispongo de tal equipo y necesita este tipo de requerimientos de condiciones para su instalación. Ahí viene la fase 2, que es la calificación de instalación. Ahí les indicará, el equipo tiene que ser instalado a una temperatura que fluctúa en un más o menos 4 grados centígrados, tiene que tener una condición de servicio eléctrico tal, tiene que tener una humedad de tanto, tiene que estar en un lugar que no esté expuesto a la luz solar, a la luz artificial, etcétera. Entonces, ustedes evalúan esas condiciones de instalación para cuando venga el equipo y sea instalado, cumpla con todos los requerimientos. Ahora, después de este paso 2, lo que yo voy a hacer es la calificación de operación y es un requisito de norma. Dice que todo el equipo que ingresa al laboratorio tiene que tener con un cumplimiento para poder ingresar a la operación. Es decir, que por ejemplo, yo puedo decir que un equipo va a pasar por una corrida de un material de referencia certificado para darle una aprobación o que su cumplimiento se va a dar si se envía a calibración y cumple con la calibración de un laboratorio externo, o que voy a hacer unas verificaciones internas con patrones certificados, porque yo también puedo adquirir patrones certificados y doy la aprobación para poderlo emplear en mi análisis. Debe haber una calificación de operación antes de colocarlo a la corrida de los lotes o de las muestras que yo tengo en mi laboratorio. Y el punto 4 es la calificación de desempeño. Esa calificación se da en el tiempo, es decir, yo ya tengo el equipo un año y entonces hago verificaciones oportunas para ver esas condiciones meteorológicas durante todo ese proceso, que me permite y me da pautas para tomar decisiones para tal vez adelantar una calibración, adelantar un mantenimiento y que me permita tener la confianza en mis resultados. ¿Por qué entonces de todo lo que hemos conversado creemos que es importante? ¿Por qué realizar una calibración a todos mis instrumentos o a los equipos que necesitan ser calibrados, como le indiqué, a los que llegarán a afectar la exactitud, la incertidumbre o cuando uno quiere establecer trazabilidad meteorológica en la medición? Primero, ante todo, porque yo lo que hago es mantener el correcto funcionamiento de mi equipo. Lo que hago es incrementar la vida útil de mi equipo, asegurar la calidad del análisis, evitar el desperdicio en el retrabajo. Es decir, por ejemplo, yo efectué la calibración, efectué el análisis de una muestra con un equipo que estaba desajustado y no me di cuenta porque no realicé una verificación oportuna. Significa que todo el lote que yo ensayé con ese equipo voy a tener que reanalizarlo. Es decir, que hay una pérdida tanto de tiempo como económico porque tengo que volver a ensayar todas esas muestras porque no voy a emitir un informe con resultados incorrectos. Entonces, vamos a ver esta parte y la importancia de las verificaciones oportunas. Y sobre todo en equipos donde también se exponga la vida del operario, también prevé accidentes. Entonces, miren la importancia. No veamos que solo es un requisito normativo y que por eso lo realizamos. Veamos que es una forma también de evitar mis gastos económicos por mantenimientos correctivos e incluso hasta paralización del ensayo. Y sabemos que, por ejemplo, laboratorios que cuentan con una acreditación y paralizamos, tenemos que subcontratar a otros laboratorios para poder prestar el servicio. Y las subcontrataciones también son un precio adicional al análisis. Entonces, veamos que es muy importante tomar el tema de las calibraciones, ¿no? Ahora, hablamos bastante del tema de las calibraciones, ¿verdad? Pero ¿cuál sería mi pauta para yo poder elegir un proveedor de calibración? Porque sabemos que algunos laboratorios ya cuentan con la acreditación, tanto internacional como nacional. Sabemos que a medida nacional la otorga el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Pero adicional al precio, adicional que cuenten con la acreditación, uno de los tips importantes que ustedes tienen que tener presente es determinar la capacidad de medición de calibración que ellos tienen estipulado en su alcance de acreditación. Ustedes, por ejemplo, cuando van a la página del SAE, descargan un alcance de acreditación y pueden ver en tal magnitud está acreditado tal laboratorio y listo, proceden con la cotización. Cuenta con la acreditación, por ejemplo, una magnitud de masa, una magnitud de volumen, etcétera, y ven que tiene la acreditación y proceden a hacer la cotización para la calibración de ese equipo. Pero en el alcance
hay una nota en la parte de abajo donde se detalla la capacidad de medición de calibración, que es nada más y nada menos que la incertidumbre que se reporta en el alcance. Aquí ustedes pueden ver el alcance de un laboratorio, no hay nombres, hagámoslo, que es un laboratorio 1, pueden ver que aquí está la magnitud eléctrica, es conductividad. ¿Quién no tal vez mide conductividad en el laboratorio que ustedes trabajan? Quizás no como medición directa en la muestra, sino que tal vez para probar una agua que emplean para una titulación o para un ensayo y controlan las condiciones de conductividad eléctrica en la muestra o en el agua que están tratando o quizás en una muestra sólida, etc. Por ejemplo, pueden ver que este laboratorio cuenta con la acreditación en un rango desde 5 hasta 10.000 microsien sobre centímetros. En la parte de abajo indica que la incertidumbre es la capacidad de medición de calibración. Todos los laboratorios de calibración deben estipular en su alcance la incertidumbre asociada al rango de magnitud. Como pueden ver, en el nivel de 5 microsien sobre centímetros tiene una incertidumbre asociada de 0.17 microsien sobre centímetros. Estamos hablando casi que esa contribución puede estar alrededor a un valor menor al 5%. Sabemos que para nuestro caso, en el hipotético que este sea un aporte a mi incertidumbre de análisis, qué sé yo estoy determinando conductividad en un suelo, en una agua, etcétera, en un lodo, ese aporte de la incertidumbre de calibración que yo mandé a ese laboratorio será un aporte adicional a mi incertidumbre propia del análisis. Es decir, que aquí ya me está brindando casi que menos del 5% a mi incertidumbre propia, porque ¿cuál es el concepto de las calibraciones? Son calibraciones sucesivas. Si yo empleo un conductímetro y lo mando a calibrar para hacer una medición de conductividad y tengo y requiero calcular la incertidumbre, esa incertidumbre de calibración será un aporte directo a mi incertidumbre total. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo el 5% o aproximadamente el 5% de contribución a mi incertidumbre de método. Si yo voy al segundo laboratorio, veo que en el nivel él está acreditado desde 1 microsien hasta 100.000 microsien. Pero como pueden ver, si yo comparo el nivel de 5 microsien con el laboratorio 1, con el laboratorio 2, pueden ver que tiene 0.55, es decir, casi más del 10% de contribución. Es decir, que si yo elegiría solo basándome en que el laboratorio 1 y el laboratorio 2 están acreditados y, por ejemplo, el laboratorio 1 me estableció un precio más alto y el laboratorio 2 tal vez un precio un poco más económico, lo que yo voy a estar consciente es que mi incertidumbre asociada a mi medición va a ser más del 10%, porque tienen que tener muy en cuenta que esa incertidumbre reportada en el alcance va a ser siempre inferior o igual a la incertidumbre que me reporten en mi certificado. Nunca la incertidumbre que yo voy a tener en mi certificado podrá ser menor a la que ellos tienen declarado en el alcance de acreditación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas incertidumbres que ellos tienen en el alcance son de acuerdo a los patrones que ellos emplean para poder determinar la incertidumbre. Pero cuando yo les envío mi conductímetro a calibrar a sus instalaciones, ellos también tienen el aporte de mi característica de mi equipo, de mi resolución, de mi repetibilidad en la ejecución de la calibración. Por lo tanto, nunca podrá ser menor. Va a ser o igual o va a ser superior a la incertidumbre reportada en el alcance de acreditación. Entonces, ahí les doy un tip para que ustedes puedan elegir correctamente a un laboratorio de calibración, especialmente si la incertidumbre que les van a colocar en el certificado forma parte de su cálculo de incertidumbre final del análisis. ¿Sí? Así que tengan muchísimo cuidado en la selección. Nosotros somos responsables de seleccionar correctamente el proveedor. No solo para el equipo, sino también para el tema de las actividades de calibración y mantenimiento. Otro punto muy importante que se tiene que tener en cuenta en la parte de equipamiento, en el 6.4, que son unas buenas prácticas de laboratorio, es que yo debo establecer un programa de calibración, el cual se debe revisar y ajustar según sea necesario para mantener la confianza en el estado de las calibraciones. A veces nosotros dejamos esta responsabilidad directamente al laboratorio de calibración, el cual quizás va a otorgar anualmente las calibraciones, pero tenemos que tener muy en claro que las personas que son responsables en establecer este tiempo
para la frecuencia de calibración somos nosotros. Y no puede ser algo estático, porque lo menciona la norma, tiene que ajustarse según sea necesario. No puede decirse que a la final yo hago la calibración anual cada 2 años, cada 3 años. Bueno, también pueden basarse en guías, por ejemplo, tal vez el manual, tal vez una guía, indica que, por ejemplo, las balanzas se calibren cada 2 años. Dependiendo del uso, dependiendo de la frecuencia de uso, etcétera, ustedes elegirán establecer cada 2 años. Pero siempre también tienen que realizar un proceso de evaluación de cómo va el equipo con las verificaciones intermedias, que son una buena práctica de laboratorio. Ahora, ¿por qué el programa de calibración debe ajustarse y estar en revisión constante? ¿Por qué no como laboratorio yo puedo estipular que cada 2 años, que cada 3 años, que cada año tengo que realizar la calibración? Solo basándome en mi criterio, ¿verdad? ¿Por qué? Por los equipos de medición, cualquiera que ustedes empleen en el laboratorio, en el transcurso del tiempo puede derivar, o sea, puede tener un sesgo sistemático debido a las variaciones de las características metrológicas. Entonces, como yo sé que mi equipo no es el mismo hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, yo lo que tengo que hacer es una evaluación de esta posible deriva, porque la deriva del equipo me afecta también a mi medición y a la incertidumbre, porque la deriva también es una fuente directa para la incertidumbre de la medición, especialmente en mediciones directas, como pH, como conductividad, como oxígeno, como cloro residual, etc. ¿Por qué el certificado de calibración no debe contener recomendación alguna sobre el intervalo de calibración? O sea, ¿por qué el proveedor no me puede a mí colocar la fecha de la próxima calibración? ¿Sí? El proveedor de calibración no puede contemplar la condición, no puede, o sea, no contempla, no tiene conocimiento de la condición de uso que yo le doy, la frecuencia con la cual yo tomo ese equipo, opero ese equipo. Tampoco tiene el conocimiento de cómo deriva, cómo le afectan las influencias de las condiciones ambientales. Solo yo conozco porque controlo tanto mis condiciones, sé cuánto o cómo opero el equipo, sé cuántas personas operan el equipo, con qué frecuencia operan el equipo. Y también, aparte de todo esto, lo que tienen que tener presente es que incumplirían un requisito de la norma si ya están acreditados, que es el 7843, donde dice que un certificado o etiqueta de calibración no debe tener recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando se haya acordado con el cliente. Es decir, que si ustedes le mandaron, por ejemplo, a un proveedor el programa de calibración y por lo tanto él a la final establece de acuerdo a su programa la próxima calibración, fue un acuerdo entre el cliente y el proveedor. Pero no puede ser que a la final no hubo una comunicación y el proveedor venga y establezca cada año se hace la calibración. No puede ser porque él no conoce, como les acabo de indicar, todo lo que conlleva las características meteorológicas del equipo. Entonces nosotros como laboratorio somos los responsables. Ahora bien, esta es una herramienta que ustedes pueden incluso estar a descarga gratuita porque me indican, sí, yo tengo que ajustar mi programa de calibración, pero ¿cuál sería una de las guías que yo pueda implementar para poder ajustar ese programa? Entonces, esta es una guía que ustedes pueden ingresar al internet y descargarlo, que es la guía ILAC G24 OML de 10, que establece alineamientos para la determinación de intervalos de calibración de los instrumentos de medición. Ustedes la puedan descargar. Ya hay algunos puntos que ustedes pueden establecer para poder otorgar ese programa de calibración o ajustar ese programa de calibración. Uno de los primeros que no lo coloqué en esta diapositiva, pero les explico por qué no, incluso la normativa indica, la guía indica que no es recomendable porque habla de que cuando el equipo es enviado a calibrar y está próximo al 80% del error máximo permisible, o sea, la tolerancia que yo le establezco para poder aceptar el certificado de calibración, yo lo apruebo y puedo aumentar la frecuencia de calibración. Y en el caso que incumpla con el error máximo permisible, lo que hago es reducir el tiempo. Entonces, ahora yo les hago la pregunta. Si yo estoy por debajo del 80% del error máximo permisible, ¿qué tiempo realmente puedo otorgar? Todavía lo deja al criterio del analista responsable de asignar esa frecuencia. No es lo mismo esta herramienta que es el literal número 2, que trata acerca del gráfico de control tiempo calendario.
Aquí vemos la importancia de la determinación de la deriva del equipo. Sí mencionábamos en la diapositiva anterior que la forma de evaluar el equipo es determinando la deriva que él tiene en el tiempo. ¿Y cómo calculamos esa deriva? La deriva la calculamos con la participación de dos certificados de calibración. O sea, por ejemplo, si yo tengo un certificado de 2023 y el 2024, yo en esos certificados siempre tengo estipulado la incertidumbre, los errores o las correcciones asociadas, mi resultado obtenido de mi equipo, el resultado del patrón empleado para la calibración. Entonces, de acuerdo a esos errores o esas correcciones, yo hago el cálculo. ¿Cómo? Calculando una desviación, que lo pueden ver aquí en la fórmula, quizás se ve un poquito borroso, ya vamos a ver en una tabla siguiente cómo es el cálculo. Vemos que calcula una desviación dividida para tiempo 2 menos tiempo 1. Esa desviación es una diferencia entre la corrección del actual certificado menos la corrección del anterior certificado. Si, por ejemplo, en el transcurso de esos dos certificados han pasado 12 meses, entonces el tiempo 2 y el tiempo 1 serán 12 meses o un año, de acuerdo a cómo ustedes quieran establecer, por meses, por años, etc. Y ya finalmente lo que sacan o determinan es el intervalo de calibración, que va a ser la división de la tolerancia dividida para la deriva. Ahora, ¿qué es esa tolerancia? ¿Qué es ese error máximo permisible que tienen los equipos para poder cumplir o no cumplir una calibración? Por ejemplo, ¿quién no emplea material volumétrico en un laboratorio, tanto de vidrio como automático? Esos materiales de vidrio tienen un error máximo permisible ya normado, tienen una normativa donde dice, por ejemplo, que era para la pipeta automática, que yo tomo una alícuota de 100 a 1000 microlitros, tiene un error máximo permisible de 0.8 microlitros, entonces ese será mi tope. El error tiene que ser inferior a ese error máximo permisible, o esa corrección tiene que ser menor a ese error máximo permisible para poder yo aceptar el uso de ese equipo. Entonces, mi error máximo permisible estará en el numerador y la deriva que yo obtuve de esta desviación sobre T2 menos T1 va a darme el intervalo de calibración, o sea, la frecuencia que yo tengo para establecer en mi equipo. Lo vamos a ver aquí un poquito más a detalle para poder comprender un poco más. Este caso es de un termohigrómetro. Yo quiero establecer, por ejemplo, la frecuencia con la que yo envío a calibrar y ahí estoy evaluando con respecto a mi error o mi corrección, ¿verdad? Cuánto ha derivado y por lo tanto posiblemente o se me reduzca la frecuencia o se me aumente. Por ejemplo, este equipo fue calibrado en 3 puntos diferentes, en 40, en 50 y en 60% de humedad relativa. Y como pueden ver, aquí están los errores asociados a esas calibraciones. Como pueden ver, yo en el año 2023 tuve un error asociado a 40% de humedad relativa positivo. Cuando me indica un error positivo, significa que yo estoy tendiendo hacia la alta. Y cuando efectué la calibración en el 2024, tuve un error de menos 1.30. Es decir, que comencé a derivar hacia la baja. Y la reducción, como pueden ver, es significativa. Pasé de tener un error de 0.30 y estar hacia la alta a pasar un error de menos 1.30 hacia la baja. Y así también pasó en los siguientes, que es el de 50% de humedad relativa, y en el caso de 60%, en lugar de disminuir, lo que hice es aumentar la deriva del equipo, porque estaba dando hacia la baja con un error negativo, y aquí en la calibración del 2024 tengo establecido un 0.8, es decir, que ya estoy dando hacia la alta. Lo que hago es lo que me pide la fórmula, sacar la desviación, que es nada más y nada menos que la diferencia entre el 1.30 menos el 0.30. Ojo, cuando me indica la desviación, la resta es una resta algebraica donde tengo que respetar los signos que tiene tanto la corrección, si lo estoy haciendo en función de corrección o en función de error. Es decir, que en lugar de restar esta corrección negativa, va a tender a sumar y por ende aumenta a 1.60 la desviación. Y asimismo calculó la deriva, dividiendo para el tiempo que está estipulado entre periodos de calibración. En este caso sería dividido para 12.
porque estoy trabajando con un certificado del 2023 con el 2024. En este caso tengo una tolerancia de 3%, es decir, que mi equipo en mi calibración me puede dar, por ejemplo, 44 más menos 3, 50 más menos 3, 60 más menos 3. Ese es el rango de aceptación que yo tengo para mi equipo para esta calibración. Y ahí lo que hago es calcular la frecuencia. Como pueden ver, en el nivel de 40 tengo que son 23 meses. En el de 50% de humedad relativa tengo 16 meses. Y en el de 60% tengo 20 meses. Para yo poder establecer, tengo que considerar la frecuencia más baja. En este caso, 16 meses. Es decir, que si yo calibré este equipo en enero del 2024, lo tengo que calibrar prácticamente en abril del 2025. 16 meses posterior a la última calibración que fue el 2024. Esta es una forma muy importante de evaluar el tema de las próximas frecuencias de calibración de los equipos, que ustedes puedan descargarlo en internet fácilmente para que ustedes puedan ver las demás herramientas que ofrecen para poder calcular esta frecuencia y ajustarnos a los criterios que dice la normativa. Y esta es una buena práctica de laboratorio. ¿Por qué? Porque conlleva la revisión de la deriva que tiene el equipo en el tiempo. Ahora, ¿qué nos piden también? Que todos los equipos cuenten con una etiqueta, una debida identificación. ¿Por qué? Porque si yo mando a calibrar un equipo y no coloco, no identifico la calibración que se ha efectuado, ¿cómo sabe el analista que va a operar el equipo que está empleando un equipo con una calibración vigente? Peor aún si, por ejemplo, tiene un equipo una limitación de uso. Hay equipos que tú los utilizas dependiendo del rango de aplicación. Por ejemplo, yo tengo un equipo que es para un rango bajo y un equipo para un rango alto. Y yo los mandé a calibrar tanto para rango bajo como para rango alto. Entonces, tiene que haber una limitación de uso en la etiqueta que me permita que el analista que lo va a operar sepa que en el caso de una muestra de concentración baja, la voy a emplear el equipo 1, por ejemplo. Y cuando me llegue un equipo o una medición en una muestra con una concentración alta, emplearé el equipo 2, pero tiene que estar debidamente identificado. En el caso que se haya efectuado mantenimiento, también. Si se haya verificado, ustedes también pueden implementar el tema de las etiquetas respectivas. Ahí están algunos modelos que ustedes pueden emplear para poder hacer la identificación, tanto de calibración, mantenimiento o verificado. Es importante también porque es un requisito de norma y también una buena práctica identificar los equipos que están fuera de uso. Si ustedes tienen los equipos que están vigentes con los equipos fuera de uso y el de fuera de uso no tiene ninguna identificación, ¿cómo el analista o el operario va a identificar que está haciendo la medición con un equipo incorrecto? Entonces, es necesario que ustedes establezcan en su procedimiento que van a colocar una etiqueta roja o cualquier color de identificación para saber el analista que no lo debe utilizar. Y en el caso que sería el mejor caso es retirarlo, ya no tenerlo dentro de los equipos que también están en operación, retirarlo y colocarle una etiqueta de fuera de uso. Listo. Hablamos mucho sobre el tema de la calibración. Ahora, dentro de ese periodo de calibración, desde el 2023-2024, como vimos el caso del ejercicio anterior, yo tengo que implementar verificaciones o comprobaciones intermedias que me permitan ver cómo el equipo va cumpliendo con todas las condiciones metrológicas. Yo puedo implementar las verificaciones, el tiempo, la frecuencia, por ejemplo, puede ser diario, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser trimestral, pero la forma que me permite evidenciar que el instrumento de medida ya en las verificaciones periódicas aseguran el desempeño adecuado del instrumento. Por ejemplo, este es un caso muy importante que se da, porque ¿quién no tiene una pipeta automática en su laboratorio? La mayoría tenemos y utilizamos una pipeta volumétrica, una pipeta automática en nuestro laboratorio. Por ejemplo, si ustedes no realizan una verificación oportuna de la pipeta, qué sé yo, semanal, mensual, etcétera, y por ejemplo, esa pipeta fue enviada a calibración y, oh sorpresa, esta pipeta, que es de 10 microlitros, tiene un error máximo permisible, por ejemplo, que está estipulado aquí de 0.5 microlitros, y viene el laboratorio de calibración y efectúa
la verificación inicial antes de realizar la calibración y se da cuenta que su resultado es 10.6. Si yo hago la resta para saber el error asociado a esa medición, sería lo que a mí me está dando menos el valor nominal que ha hecho la calibración, que en este caso es 10 microlitros. Entonces tengo 0.6 de error hacia la alta, porque estoy dando hacia la alta, estoy dando 10.6. Ahora mi pregunta, si esta pipeta ustedes la emplean para hacer una curva de calibración para un método instrumental, imagínense los problemas que van a tener para poder hacer la curva. Porque si estoy empleando tal vez para hacer una curva de 10 microlitros, 10 microgramos sobre litros, por ejemplo, y tengo que tomar esos 10 microlitros, ya no estoy obteniendo 10, sino estoy obteniendo 10.6. Y si lo mido en recuperación, será 106%. Recién yo me doy cuenta en la calibración que no cumplo la especificación. ¿Y qué va a hacer el proveedor de calibración? Indicarme no pasa la verificación. Tengo que ajustar la pipeta para restablecer condición. Recordemos que los únicos que pueden realizar un ajuste son los laboratorios de calibración, porque después de un ajuste necesitamos una calibración, porque lo que hacemos es modificar, ¿verdad?, al equipo, ajustamos a una condición preestablecida. Entonces ya los errores, las incertidumbres asociadas que estaban vigentes ya dejan de estar vigentes. Entonces, solo un laboratorio de calibración tiene la competencia de realizar un proceso de ajuste y luego hacer un proceso de calibración. Como pueden ver, aquí la persona que ha realizado el proceso de calibración lo que hace es indicarnos no pasa y realiza un ajuste y nuevamente vuelve a pasar la pipeta, pero pasó por un proceso de ajuste. Me voy a saltar un poquito a esta diapositiva para que puedan ver la incidencia que tiene. Por ejemplo, esto fue una calibración. Como pueden ver, esta es la primera fase que hace el laboratorio de calibración. Y aquí tengo un ajuste que han hecho. ¿Por qué? Porque la pipeta se hizo la verificación en 100 microlitros y la lectura antes de la calibración o antes del ajuste dio 102.213. Si ustedes restan esto para sacar el error, van a tener un valor de 2.213, ¿verdad? ¿Cuál es el error máximo permisible que está estipulado en la normativa 86552 para este tipo de material? Es 0.8 de error máximo permisible en microlitros. Imagínense, está 4 veces superando el error máximo permisible. Cuando yo como auditora vaya a un laboratorio y evidencie que hay un ajuste porque la pipeta no pasó, yo lo que voy a indicarle al operario o al analista cuáles han sido las mediciones que se hicieron antes de haber llegado esa pipeta al laboratorio de calibración. Si por algún motivo el laboratorio sí tiene implementadas estas buenas prácticas de laboratorio de realizar verificaciones, es decir, por ejemplo, que el laboratorio verificó la pipeta antes de enviar la calibración y todas las condiciones cumplían, posiblemente el desajuste se dio en el transporte entre la ida del laboratorio al laboratorio de calibración. ¿Sí? Entonces, yo compruebo que todo lo realizado con esa pipeta antes de la calibración, antes de que el laboratorio de calibración me indique que no pasó el ajuste, perdón, que no pasó la verificación inicial y que procedieron un ajuste, todo cumple satisfactoriamente. El problema sería que ustedes no tengan implementado verificaciones y por lo tanto no puedan verificar en qué punto de la ejecución del análisis hubo un desfase y esa pipeta se desajustó. Incluso ustedes posiblemente podrían tener incumplimientos en curvas de calibración, en recuperación por fortificación de muestra, en algunas cosas y no se están dando cuenta que posiblemente sea la pipeta que están empleando. Entonces, una vez que se realiza el proceso de ajuste, ellos realizan la calibración, porque lo que hacen es ajustar la condición. Y pueden ver que ahora ya sí los errores asociados cumplen con el error máximo permisible y hacen la declaración de conformidad. Y la pipeta cumple. Pero yo como laboratorio tengo que evaluar lo anterior. Lo anterior, si no realicé una verificación intermedia entre el periodo 2023 y 2024, ¿qué me asegura en qué punto yo perdí el ajuste de esa pipeta? Y eso yo lo puedo corroborar con las verificaciones. Como pueden ver aquí se hizo una verificación de una pipeta. Y aquí tengo los registros. Aquí la frecuencia se ha establecido que sea mensual. Y yo puedo ver mediante una gráfica de control cómo va mi tendencia de la verificación.
Como pueden ver, la verificación va a valores superiores, es decir, que va incrementándose hacia lo positivo. La pipeta me está dando valores hacia la alta. Entonces, como pueden ver, yo tengo aquí una incidencia en aumento hasta el punto que está próximo a pasar o superar el error máximo permisible. Entonces, yo lo que podría hacer es, antes de superar ese error máximo permisible, volver a enviar la pipeta para realizar un ajuste y que me calibren nuevamente la pipeta. Y entonces yo restablecer condición y poder utilizar una pipeta en las condiciones correctas para poder determinar la exactitud de mi medición. ¿Sí? Veamos que esto es una buena práctica de laboratorio. Siempre implementar verificaciones oportunas o comprobaciones intermedias, no solo para el tema de las pipetas. Ustedes pueden emplear también para las balanzas. Incluso un tema crítico en las balanzas es que para poder hacer verificaciones a veces utilizamos pesas que no están acorde a la exactitud de la balanza que estoy operando. No es lo mismo operar una balanza analítica que una balanza de precisión, etcétera. Debemos tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Para poder saber cuáles son el tipo de pesas que se tienen que emplear para la verificación de la misma. Creo que Diego va a enviar una pequeña encuesta, una pequeña, no sé, un ratito, dejo de compartir. Le cedo la palabra a Diego. Muchas gracias, ingeniera Catherine. Sí, a continuación tendremos una dinámica en Slido. Esta dinámica consiste en que se realizará una encuesta de solo una pregunta. Se enviará el link en el chat del Zoom para los participantes que puedan ingresar para que hagan esto en vivo, ¿no? Esta dinámica nos permitirá evaluar hasta el momento que les ha parecido la capacitación. A continuación se les enviará el link por el chat para que puedan participar. Durante la encuesta mostraremos los resultados en la pantalla. Daremos aproximadamente entre 1 y 2 minutos para que puedan hacer las encuestas, estimados participantes. En el chat se les envió el link de la encuesta para que ingresen y puedan participar. Simplemente con una sola palabra, de lo que les ha parecido la capacitación, están apareciendo los resultados en pantalla, ¿no? Esperaremos 1 minuto más para continuar con la clase con la estimada Catherine Rubio, ¿no?
Perfecto, vamos terminando con la dinámica. Le damos el paso, ingeniera, para que concluya con la clase. Gracias. Voy a compartir nuevamente las diapositivas. Listo, ¿ok? Nos quedamos en la parte de verificaciones, que era el 6.4. En este momento vamos a hablar un poco la parte de trazabilidad metrológica. ¿Por qué? Porque nosotros como laboratorios tenemos que demostrar que todas nuestras mediciones sean trazables, especialmente si estamos acreditados. ¿Y qué nos indica la norma? ¿Cómo podemos determinar esa trazabilidad metrológica? Primero, con calibraciones proporcionadas por un laboratorio competente. Ya hablábamos en las diapositivas anteriores que cómo establecíamos la competencia de un laboratorio de calibración. Primero, que esté debidamente acreditado por una organización que puede ser internacional o puede ser nacional como es los GELSAE. Y también hablábamos acerca de la capacidad de medición de calibración, que ahora va a ser nuestro pequeño TIC para poder hacer la selección correcta de un laboratorio de calibración. Y también a través de los valores certificados de materiales de referencia proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica. Entonces, una de las buenas prácticas que tiene un laboratorio es implementar el uso de materiales de referencia certificados, que va a poder determinar la trazabilidad metrológica de cada una de mis mediciones. Sabemos que en ciertos analitos, en ciertos parámetros, es difícil conseguir un material de referencia certificado, pero también la normativa da la facilidad de preparar materiales de referencia internos o también llamados materiales de control de calidad internos, MSC. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la importancia de utilizar estos materiales de referencia certificados? ¿Y por qué menciona que deben ser realizados por un productor competente? ¿Por qué? Porque es necesario que también cuente con una acreditación en la norma 17034. Al ellos, así al igual como nosotros, como laboratorios de ensayos o calibración, al tener una acreditación en la 17025, mostramos competencia en la realización de nuestras actividades. Así, un productor de material de referencia certificado que cuente con una acreditación en la 17034 demuestra la competencia para poder elaborar un material de referencia certificado. Entonces, es casi que suficiente que tenga la acreditación en la 17034. Estos materiales de referencia nos permiten ¿qué? Hacer el proceso de validación de un método. ¿Para qué? Para obtener la veracidad del método. Si su guía para poder hacer las validaciones es la famosísima Euraken, casi la mayoría de los laboratorios la emplean para hacer sus validaciones, sabemos que para poder hacer la validación de un rango necesitamos demostrar veracidad y precisión. Entonces, las únicas formas que existen para poder calcular veracidad es mediante materiales de referencia certificados, adición de matrices, o sea, adición de una concentración específica a la matriz. ¿Por qué? Porque me permite determinar recuperación o sesgo porcentual. Entonces, yo requiero materiales de referencia certificados para demostrar que la recuperación del método es correcta y por lo tanto es veraz. Los materiales también me sirven para hacer la calibración de un instrumento. ¿Por qué? Porque tengo soluciones patrones trazables. Siempre la calibración está asociada al tema de la trazabilidad metrológica. Establecer la trazabilidad de los resultados de una medición. Aseguramiento y control de calidad de los lotes analíticos. Evaluar el desempeño en medición de laboratorios. Caracterizar otros materiales o sustancias como materiales de referencia internos o MSC, que les mencionaba, materiales de control de calidad internos. Es decir, yo puedo tener un material de referencia certificado y caracterizar un material de control de calidad interno a través de esa comparativa y asignar un valor. Entonces me permite también no solo gastar por así, porque sabemos que un material de referencia certificado es un poquito más costoso que yo elaborar mi propio material de control de calidad interno. Evaluar el desempeño analítico de un analista para llevar a cabo un análisis. Hablábamos en el 6.2 que es importantísimo en buenas prácticas de laboratorio, tanto en norma como en buenas prácticas, que el personal sea capacitado y autorizado. Si yo coloco que mi autorización a la persona que va a ejecutar el ensayo necesita, aparte de una evaluación teórica, también una corrida analítica sobre un material de referencia, ese material de referencia me permitirá evaluar el desempeño del mismo y otorgarle una autorización o una cualificación de acuerdo a sus competencias, ¿sí? Entonces vemos la importancia de los materiales de referencia certificados.
Estos materiales vienen siempre acompañados de una documentación, que es el registro que me permite evaluar, primero, el valor asignado al parámetro o al analito de interés, la incertidumbre, desviaciones, ver cómo realizaron la parte de homogenización, estabilización del material de referencia, periodos de validez, es decir, que si por ejemplo tiene un periodo de vigencia de 12 meses, yo estoy consciente que antes de expirar los 12 meses tengo que pedir o requerir un nuevo material de referencia certificado. Y ahí está la nota, que se necesita que sean provenientes de productores de materiales que cuenten con los requisitos de la 17034 para considerarlos como competentes. Es muy importante también tener en cuenta las condiciones de almacenamiento y de preparación de ese material. Es decir, por ejemplo, que si yo no he considerado las posibles condiciones de almacenamiento, así como en los equipos, el tema de materiales de referencia certificados también tiene que ver el tema del almacenamiento. Por ejemplo, viene en un material de referencia que me pide como especificación que lo tengo que almacenar a menos 20 grados centígrados y yo no tengo un medio para poderlo almacenar, es posible que su vida útil sea corte y ya no sean 12 meses, sino se dañe, se altere, se vea afectado en el transcurso de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, cuando ustedes ya pierdan el control de calidad y vean tal vez algún incumplimiento en su carta de control. ¿Sí? Y la preparación lo mismo. Ustedes deben de saber, por ejemplo, que se necesita un tipo de agua, se necesita una condición, etcétera, etcétera, para poder elaborarlo o prepararlo. Ahora, uno de los puntos también de la norma que habla acerca de ítem de ensayo, y de muestreo. Debemos tener en consideración también esas buenas prácticas de laboratorio, porque hablábamos que tanto para las condiciones en laboratorio que están dentro, perenne en el laboratorio, también tenemos que tomar buenas prácticas de laboratorio in situ, cuando estamos ejecutando la actividad de muestreo. ¿Por qué? Porque la muestra que nosotros vayamos a tomar tiene que ser representativa y no tiene que verse afectado durante la toma de muestra o el muestreo hasta llegar al laboratorio. ¿Qué me indica? ¿Qué es muestreo? Es una etapa crucial, apuesto que si la muestra analizada no es representativa del total de la muestra que yo estoy tomando, el análisis no será exacto y puede producir resultados erróneos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, especialmente los laboratorios que tengan la acreditación desde la actividad de muestreo, no solo la ejecución del análisis, sino también de la actividad de muestreo, tomar en cuenta todas las posibles variantes que puedan llegar a afectar, porque no importa que yo tenga totalmente controladas las condiciones de laboratorio y ejecute los análisis basados en un procedimiento controlado, con mis controles de calidad oportunos, que yo haga el análisis sobre una muestra mal tomada. No va a ser la representación del resultado correcto. Indirectamente que yo como laboratorio efectúe todo satisfactoriamente. Por eso, siempre yo voy a tener que tomar en cuenta todas las condiciones para poder hacer correctamente un muestreo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Para poder proteger la integridad del ítem de ensayo en el transcurso del muestreo hasta el laboratorio. Primero, los recipientes. La recepción y registro y la conservación en el muestreo. Sabemos que algunas muestras se pueden conservar dependiendo del tipo y naturaleza de la muestra o del analito que yo voy a hacer el muestreo. Por ejemplo, en recipientes, para evitar que la muestra se contamine durante el proceso de manipulación, transporte o almacenamiento, deben ser mantenidas en recipientes capaces de conservar la integridad de la muestra. Por ejemplo, si el parámetro es fotosensible, yo tendré que utilizar un envase ámbar, ¿no? Un envase oscuro que me permita protegerlo de la luz solar. Si yo necesito un envase plástico, necesito tener, quizás si necesito hacer el llenado hasta el tope de la muestra para evitar el ingreso de oxígeno a la muestra, también debo de considerar esto todo. O sea, no solo el recipiente, el tipo de recipiente, el volumen del recipiente, sino cómo yo hago el llenado de la muestra a ese recipiente. Recepción y registro. Deben observarse algunos puntos como identificación de la muestra, fecha y lugar donde se tomó, el nombre y la firma de las personas responsables que ejecutaron la actividad, lo competente para determinar en otros factores lo que decreta la norma en el 7.33. Todo lo que está en la norma 7.33 son adicionales, como al final un croquis donde se está haciendo la ejecución.
si tienen alguna forma de medición de control de calidad en el momento del muestreo, etcétera, ustedes lo van a ver reflejado en el 733. Conservación en el muestreo. Algunos medios de conservación del analito pueden ser refrigeración, congelación, llenado con gases inertes, adición de ácidos o uso de recipientes de vidrio ámbar o polietileno. Es decir, que ustedes tienen que evaluar por parámetro cuál será la mejor conservación que ustedes puedan implementar para su muestra para que eviten el tema de violar la integridad de la muestra hasta llegar al laboratorio. Que en el laboratorio también tendrán que, en el caso de que no la ejecuten en el momento de la llegada, también tendrán que, qué sé yo, guardarla en refrigeración o en congelación de acuerdo a la temperatura o a los factores que inciden en la muestra. En este caso, para cualquier actividad que ejecuten en la actividad de aguas, especialmente en la matriz de agua, la referencia que yo puedo utilizar para el tema de preservación es la 56673, que ya literal las normas INEN, que era la 2169, 2176 y la 2226, fueron reemplazadas por esta norma. Están totalmente vigentes la 56673 del 2024 y la 56671 del 2023. Entonces, si ustedes son un laboratorio que cuenta con la acreditación en la actividad de muestreo para la matriz de agua, tener presente que ya las normas INEC fueron reemplazadas y ya fueron adaptadas a las 56671 y la 56673. ¿Sí? Para que lo tengan presente ese pequeño tic. Ahora bien, también una parte de la norma menciona registros técnicos. Los registros técnicos deben de ser llevados a cabo porque no se evidencia lo que no se registra. Entonces, si ustedes tienen registros técnicos para las condiciones ambientales, para las verificaciones, para cualquier actividad que ejecuten en el laboratorio, para los datos de los resultados obtenidos, etcétera, 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 tienen que llevar registros porque se tienen que evidenciar. Entonces, una buena práctica de laboratorio es siempre manejar registros de todas las actividades que yo genero en el laboratorio para poder evidenciar. Y no solo porque necesito pasar por una auditoría, sino porque cualquier eventualidad que se puede generar en función del ensayo va a tener una trazabilidad. Es decir, por ejemplo, si un cliente tiene alguna queja o una observación en un resultado, ustedes pueden tener una trazabilidad de toda la medición y comprobar que el análisis fue realmente ejecutado satisfactoriamente. Pero si no anotan el peso de la muestra, la solución que emplearon, no anotan el equipo con el cual ejecutaron la medición, ¿cómo puedo saber a la final o cómo puedo llegar a la trazabilidad del dato obtenido? No se puede. Entonces, todo tiene que ser registro. Entonces, una buena práctica es siempre llevar registro de todas mis actividades en el laboratorio. Llegamos al punto de la parte de validación o verificación de métodos, que es el 7.2 de la normativa. Y aquí vamos a explicar cuál es la importancia de las buenas prácticas de laboratorio. Porque antes de yo realizar mi proceso de validación o verificación, yo tengo que contar con todo lo que hemos conversado en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, tengo que tener mis equipos adecuados y calibrados en el rango de aplicación. Yo no puedo dejar al proveedor de calibración que calibre en el rango que él disponga, que por lo general suele ser el 100, 50 y 10%. No. Si yo sé que mis muestras o mi interés de validación va a ser en función de un rango, yo tengo que estipularle al proveedor de calibración que me haga la calibración en el rango de aplicación. Yo necesito determinar veracidad en mis validaciones o verificaciones, por lo tanto tengo que contar con patrones de referencias confiables y trazables. Ya sabíamos cómo se demuestra la trazabilidad en estos materiales de referencia. Aparte de esto, tengo que tener o partir de métodos normalizados como pueden ser el estándar métodos, el EPA, cualquier metodología normalizada que me dé pautas de cómo realizar o ejecutar la actividad de verificación o validación. Demostrar que mis técnicos son competentes, que ya lo vimos en el 6.2 también de personal. Demostrar que tienen competencia. Ahora también tengo que buscar muestras representativas para poder hacer mi proceso de validación. ¿Y cómo yo determino que tengo muestras representativas? Ejecutando también una actividad de muestreo idónea, correcta, viendo todo lo que posiblemente me pueda afectar a mi muestra, controlando todas esas variables. Y también la norma me pide que yo tenga procedimientos internos de validación.
o verificación, así como yo tengo que tener procedimientos para poder manipular correctamente mi equipo, también tengo que incorporar procedimientos que me permitan realizar una validación o verificación oportuna en el laboratorio. Entonces, como pueden ver, todas estas características, todas estas buenas prácticas me van a permitir tener una validación o realizar una validación satisfactoria que va a cumplir con los objetivos de validación que yo me incorpore en mi protocolo de validación. Ahora, uno de los más importantes y a la final que le tenemos un poquito de miedo al tema de evaluación y incertidumbre de la medición, y es porque durante todo este tiempo ha causado bastante polémica porque está resurgiendo con bastante fuerza el tema de involucrar la incertidumbre de medición en cualquier declaración de conformidad. Por ende, nosotros tenemos que tener muy en cuenta todos los posibles factores que lo puedan afectar, porque si bien nosotros realizamos mediciones, esas mediciones no son completas hasta cuando yo le otorgo una incertidumbre asociada a esa medición. Cuando yo le sumo esa incertidumbre, o mejor dicho, cuando yo establezco una incertidumbre en el informe que acompaña a ese valor medido, yo puedo indicar que tengo una medición completa, porque sabemos que no hay una medición exacta. Yo no puedo coger, por ejemplo, un flexómetro y medir una mesa y decir que mide 2 metros, por ejemplo. No, esa medición que yo efectué de la mesa tiene muchas variables, que puede ser mi propia repetibilidad de la ejecución de la actividad, el flexómetro que estoy utilizando, que es el equipo, las condiciones ambientales y la resolución del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, hay muchas influencias que pueden afectar a la incertidumbre. Por lo tanto, ese rango donde puedo atribuir, donde está mi resultado verdadero, es la incertidumbre asociada a la medición. Si yo no controlo y no implemento buenas prácticas de laboratorio en cada uno de mis procesos, esa incertidumbre se va a ver afectada. Porque hablamos que si hacemos una selección incorrecta del proveedor de calibración y esa calibración influye en mi propia calibración, ese intervalo de incertidumbre va a incrementarse. Y así como es un plus para mí otorgar una incertidumbre en el informe, también puede ser una desventaja si yo tengo incertidumbres asociadas muy altas. Así como le perjudica a un laboratorio de calibración tener incertidumbres altas como capacidad de medición de calibración, a mí también en mi informe presentarme con una incertidumbre alta también me afecta. ¿Cuáles son los factores que a mí me afectan para poder, o sea, o los factores que podrían afectar la incertidumbre? La precisión. La precisión es una de las contribuciones de mayor peso que tiene la incertidumbre de medición. Y en realidad la precisión viene influenciada de las repeticiones de los analistas o de los operarios que ejecutan la actividad. Entonces, yo tengo que controlar esa variable, ¿ya?, para poder reducir su contribución. También la veracidad, es decir, cuando yo corro materiales de referencia certificados, también, perdón, es una posible contribución directa a la incertidumbre. La calibración de los equipos, tanto de masa, de termómetros, potenciómetros, materiales volumétricos, etcétera. Condiciones ambientales, el muestreo, como dije, si hay laboratorios donde que efectúan el muestreo y la actividad de medición, esa incertidumbre también tiene que estar asociada a la incertidumbre total del método, la actividad de muestreo. Entonces, es muy importante controlarlo. Aquí vemos unos ejemplos, unos pequeños ejemplos de cómo llegaría a afectar ciertas contribuciones a la incertidumbre de medición. Como les indiqué, la precisión, que está categorizada como SR en este gráfico, es la que siempre con mayor frecuencia es la más alta. En este caso, como pueden ver, tiene un 64.62% de contribución directa a un nivel de 0.20 miligramos litro. Pueden ver que la incertidumbre de calibración es de 15.80%. Yo tengo la buena práctica de poder hacer una evaluación de cada contribución a mi incertidumbre para ver cuál me afecta y en qué grado me afecta a mí a la incertidumbre total del método. Cuando yo logro determinar, por ejemplo, en este caso en la segunda gráfica, pueden ver que yo también tengo incorporado la incertidumbre por deriva, que es la moradita, tiene 27.74%. Casi está la mitad también de la incertidumbre de correcciones no realizadas. Entonces, pueden ver que ya de por sí la deriva del equipo me está afectando al método. Por lo tanto, yo tengo que hacer una evaluación de mi equipo. Posiblemente ese equipo necesite ir a un ajuste
para poder disminuir esa incertidumbre por deriva del equipo, que me está no solo afectando a la capacidad meteorológica del equipo, sino también me está haciendo un ruido y me está incrementando la incertidumbre por deriva del equipo. Por lo tanto, yo voy a tener una incertidumbre asociada a ese nivel mucho más alta. Y no porque estoy efectuando el ensayo incorrectamente, sino porque estoy empleando un equipo que tiene un sesgo sistemático, un error sistemático que me está afectando a mi medición. Entonces, todas estas medidas que ustedes pueden implementar son buenas prácticas de laboratorio que se pueden ver en la parte de incertidumbre. La parte estadística ayuda mucho y es un soporte muy importante a la toma de decisiones y lo pueden ver en esta manera, ¿sí? Siempre que vayamos a hacer el cálculo de incertidumbre, sé que en una parte habla acerca de los criterios propios del analista, pero siempre se tienen que basar en metodologías que forman parte de guías reconocidas, como en este caso podemos ver lo que es Euraken, lo que es Lagún, etcétera, normas que son reconocidas a nivel internacional que forman parte del cálculo. Aquí también tienen que buscar las herramientas que mejor crean oportuno para poder saber cuáles contribuciones van a considerar en la incertidumbre. En este caso sabemos que una de las famosísimas es el diagrama de causa y efecto, que me permite ver incluso hasta contribuciones que están repetidas y puedo eliminar esas contribuciones repetidas. Son herramientas que me permiten mejorar la evaluación en el tema de la determinación de incertidumbre. Uno de los puntos finales del 7 de la norma es el tema de aseguramiento de la validez de los resultados. Una buena práctica de laboratorio es implementar cartas de control para ver algún punto donde salió por fuera de especificación el control que forma parte del lote analítico. ¿Para qué? Para tomar la decisión de pasar el dato, de liberar el lote, de importar un lote de producción, etcétera. Entonces, ¿qué me dice la norma? Yo puedo utilizar muchos controles y están detallados de la A hasta la K y los vamos a ver a continuación. Pueden utilizar materiales de referencia o materiales de control de calidad internos, ¿verdad? Ya hablábamos de la importancia de utilizar estos materiales. El uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. Esto es aplicable para los laboratorios de calibración. Comprobaciones funcionales del equipo de ensayo y de medición, que son las comprobaciones intermedias que vimos también. El uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control cuando sea aplicable. El punto de esta norma me habla que casi la mayoría de los controles que ustedes pueden implementar del A hasta la K que están detallados, ustedes tienen que implementar cartas de control. Buenas prácticas de laboratorio, implementar cartas de control para cada una de estas actividades. ¿Por qué? Porque no solo me tengo que limitar al cumplimiento de sí, no cumple, sino ver la tendencia que tiene esos datos en el transcurso de un mes, de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, 9 meses, como ustedes deseen hacer la evaluación. También, comprobaciones intermedias en los equipos de medición. Repetición de ensayos o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener dos metodologías diferentes acreditadas para una determinación de un analito. Puedo comparar esas metodologías y ver qué tan discrepante es una de la otra. Reensayos o recalibraciones de los ítems conservados. Ensayos o recalibración de los ítems conservados, correlación de resultados para diferentes características de un ítem. Es decir, estas correlaciones es, por ejemplo, si yo tengo un pH alto de una muestra, es obvio que posiblemente tenga alcalinidades también presentes y de acuerdo al pH puedo tener presente bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos. La persona que sea responsable de la autorización del informe podrá ver esta correlación y en el caso hipotético, por ejemplo, que vea un pH alto y tenga presencia de compuestos que no deberían estar presentes a un pH alto, entonces él se va a dar cuenta que no están correlacionados ciertos parámetros con la matriz propia de la naturaleza de la muestra. Entonces, habrá una alerta ahí, una revisión que están efectuando que son buenas prácticas de laboratorio. Revisión de los resultados informados, comparaciones intralaboratorios y ensayo de muestras ciegas. Como decíamos, siempre es importante que durante la planificación de cada uno de estos controles se generen cartas de control. Por ejemplo, pueden ver aquí que todos los puntos a partir del primero ya estén cumpliendo. El segundo está dentro de margen de aceptación. El tercero vuelve a incumplir y los demás puntos, por ejemplo, en la gráfica que está a la derecha,
ven que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos están hacia la parte baja de la línea central del valor asignado como verdadero del que yo estoy haciendo la evaluación. Por ejemplo, así como los certificados de calibración establecen errores asociados, que son errores sistemáticos del instrumento, yo puedo establecer si este sesgo que yo tengo es significativo a mi análisis. Y en el caso hipotético que sea significativo a mi análisis, yo como laboratorio puedo tomar la decisión de hacer la corrección en función de ese sesgo, o que puede ser positivo o puede ser negativo. Yo tengo que tomar decisiones para las tendencias. Por ejemplo, si yo tengo incorporado en mi procedimiento que a partir de 5 o 6 puntos sucesivos hacia la alta o hacia la baja ya hay una tendencia y que tengo que implementar medidas preventivas para evitar incumplimientos, las tengo que tomar. Todo esto me ayuda a mejorar mi proceso en el ensayo en el laboratorio. Listo, ok. Terminamos las diapositivas. No sé si tengan alguna pregunta para después ir un poquito a lo que Diego les va a mencionar acerca de las capacitaciones que ofrece CAPA. Si tienen alguna pregunta. No. Listo, ok. Si no tienen una pregunta, le doy la palabra a Diego para que nos pueda ayudar con el tema de las capacitaciones vigentes, las que está ofreciendo CAPA en julio y agosto. Muchas gracias, ingeniera. De hecho, sí tenemos unas preguntitas que nos hicieron. Ah, ok. La señorita Steffi Macías nos pregunta, ¿el registro de las condiciones ambientales es por cada ensayo? Si los Sí, ensayos son varios en un mismo día, ¿es necesario anotar cada vez o de anotar de forma aleatoria por semana? Su ayuda con su respuesta, ingeniero. sí. A manera de recomendación, porque no puedo indicarle porque no sé los ensayos que ejecutan, pero por ejemplo, si son ensayos compartidos en una sola área, sería con el registro único del día. Es decir, no es porque estoy haciendo tal vez pH en un día, después conductividad en la tarde o en la mañana, etcétera, yo tenga que registrar constantemente las condiciones ambientales. Pero si ustedes quieren un mayor control, por ejemplo, nosotros hacemos mediciones tanto en el día como en la tarde para ver que no ha fluctuado y todo dependerá del parámetro. Por ejemplo, hay parámetros donde me piden que no debe haber una fluctuación de 3 más menos grados centígrados, entonces yo tengo que estar controlando la condición. Pero como recomendación, una vez al día es lo idóneo, ¿sí? Tenemos otra pregunta en el chat del señor Steven Albuja. Ya, Para dice, certificación de laboratorios, ¿qué diferencia hay entre la norma ISO 17025 y la norma ISO 9001? sí, la ISO 17025 contempla ciertos puntos de la 9001. Pero en realidad, si usted necesita una acreditación, aparte de la implementación de la 9001, tiene que considerar los requisitos que no forman parte de la 9001, que están en la parte de la 17025, porque recordemos la 17025 es más técnica que la 9001, pero la norma 17025 sí tiene requisitos de la 9001. Si ustedes quieren tal vez hacer una adaptación que ya tienen la acreditación en la 9001, quieren hacer una adaptación, pero no necesariamente una acreditación en la norma, pueden ir poco a poco implementando ciertos requisitos técnicos que tiene la norma. Pero el hecho de tener la 9001 no significa que cumplen con todos los criterios que tiene la 17025. Solo ciertos criterios. Listo, a continuación con la siguiente preguntita de la señorita Tiffany Aro. ¿El material de vidrio también debe ser calibrado? Y en ese caso, ¿cómo se lo realizaría? Listo, ok. El material de vidrio tiene que ser calibrado cuando comprometa la medición. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan, tal vez para un método volumétrico, tienen que emplear 100 mililitros para tomar la muestra. Entonces, la incidencia del volumen de la muestra incide a la fórmula del cálculo. Por ejemplo, en la determinación del mesurando, utilizan, qué sé yo, consumo de la muestra por normalidad dividido para el volumen de la muestra. Entonces, como forma parte de la ecuación para calcular el análisis, es necesario mandar a calibrar un material de vidrio.
es necesario mandarlo a calibrar. Ahora, ¿con qué frecuencia ustedes realizan? Eso a veces está establecido en normativas, porque calcular la deriva de un material volumétrico de vidrio no es aplicable. No es aplicable como tal vez hacerlo en un material automático, de un volumen automático, que hacerlo uno de vidrio. Hay normativas específicas que a veces establecen que cada 2 años se haga la calibración de un material de vidrio, pero también puede dentro de ese periodo de calibración hacer una verificación, por ejemplo, para saber que el material cumple con la especificación del error máximo permisible. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Carlos Cabezas. Por acá nos pregunta, a ver, nos dice, gracias por la excelente exposición del tema. La pregunta es la siguiente. Si una institución educativa, universidad privada, aplica la norma ISO 17025 para poder darle un servicio al público. Sí, listo. Sí, claro. Nosotros cuando ustedes van para un proceso de acreditación o implementación de la 17025, lo que ustedes tienen que es cumplir con la necesidad del cliente indiferente, que sea privado o que sea público o indiferente. O sea, con tal de que ustedes cumplan con los requisitos, ustedes pueden trabajar las muestras de cualquier institución, porque no es que está seccionado por público o por privado. O sea, ustedes lo que hacen es cumplir con los requisitos normativos de los ítems de ensayo, de sus validaciones, de su cálculo de incertidumbre, todo lo que aplique como requisito de la norma. Pero no tienen como, porque el hecho de que formen parte de una entidad privada, no pueden hacerlo público. No hay esa afectación. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Algunas preguntitas más para pasar al siguiente, los siguientes anuncios. Estimados participantes, ¿alguna duda, consulta? Aprovechen para que sean contestadas, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, continuamos con los anuncios. Muy importante decirle que si buscan profundizar sus conocimientos y competencias en laboratorios, les invitamos a explorar las diferentes capacitaciones que tenemos disponibles 24/7 en la modalidad virtual, bien sea sincrónica y asincrónica, ¿no? A continuación, la ingeniera nos puede dar un pequeño resumen de lo que se pretende, lo que se aprende en cada uno de los cursos, ¿no? Listo, gracias Diego. Sí, CAPA está ofreciendo en este mes de julio y agosto los cursos que ustedes ven a continuación, que son bastante técnicos, que tratan acerca de la implementación del sistema de gestión de laboratorio de ensayos en la norma ISO 17025. También lo que es la parte de validación de métodos analíticos, estimación de la incertidumbre de métodos, metrología básica y acreditación para laboratorios e industrias, preparación de materiales de control de calidad interno según la guía ISO 80 y el control de calidad para la industria y empresas de servicios. ¿Por qué ofrece estos cursos y estas capacitaciones? Porque CAPA ve la necesidad, por ejemplo, indicábamos en diapositivas anteriores que no siempre se obtienen materiales de referencia certificados al volumen y concentración de interés que quieren algunos laboratorios de ensayos, ¿verdad? Entonces es bueno en este tema a ir por una capacitación en tema de preparación de materiales de control de calidad interno según una guía que es la guía ISO 80, que les permitirá hacer evaluaciones de homogeneidad, de estabilidad, para poder determinar un valor asignado a la muestra o al material de referencia interno preparado para sus controles. También vemos la necesidad de implementar medidas para la parte de validación, cálculos de incertidumbre. Si bien estos cursos son de forma general, que abarcan conceptos generales, se da la necesidad de incorporar a cada uno de estas capacitaciones múltiples talleres que le van a permitir a ustedes incorporar esos talleres como plantillas para ustedes también hacer sus procesos internos. Entonces estos cursos se caracterizan por eso, por la generación de talleres y dejar ese miedo un poquito a la parte estadística en cada uno de ellos,
Y estos talleres que van a generarse en cada una de las actividades le permite a ustedes también implementarlos y mejorar su sistema en el laboratorio. También podemos hacer ofertas de capacitaciones específicas donde ustedes, la interacción es esta, de que ustedes a la final proporcionan información de su laboratorio con la debida confidencialidad y se generan talleres específicos de acuerdo, qué sé yo, quieran tratar un proceso de validación de una matriz de interés, el cálculo de incertidumbre de tal metodología, hacer la preparación de un material de referencia de control de calidad interno. Estamos prestos para poder ejecutar talleres específicos y todo eso se da la conversación con CAPA y con la persona que da la exposición, que en este caso algunas las doy yo como validación, estimación de la incertidumbre, y aprovechen los descuentos y los beneficios que se están dando ahora en el mes de julio y en el mes de agosto y las formas de pago que también están estableciendo Capa Consulting. Ustedes pueden ingresar a las páginas que ofrece CAPA, como dijo Diego, para que ustedes puedan evidenciar que la mayoría de estas capacitaciones cuentan incluso hasta con el aval del Ministerio de Trabajo, es decir, que aparte de la aprobación que le da CAPA, ustedes tienen la seguridad que estos certificados van a estar registrados en el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Listo. Continuamos con los anuncios, estimada ingeniera. A ver, estamos seguros de que cada esfuerzo que realizan, cada inversión tendrá una retribución en sus proyectos o empresas que elaboren, ¿no? Estos cursos, estas capacitaciones les ayudan mucho a su hoja de vida, a su formación y donde elaboran, ¿no? Para los que tomen acción y se inscriban en cualquiera de las capacitaciones, recibirán un 10% de descuento más 5% si pertenecen a nuestra comunidad en redes sociales. Esto lo hacemos con la finalidad de impulsar la capacitación profesional a todo nivel, para que las personas presentes aquí se animen. Recalcamos, estos descuentos solamente se aplican el 10% de descuento a las personas que están presentes en esta capacitación y más el 5% si pertenecen a nuestra comunidad en redes sociales, ¿no? Esto lo hacemos con la finalidad de impulsar la capacitación profesional a todo nivel. Además, contamos con diferentes facilidades de pago, ¿no? Tarjetas de crédito con opción a diferir hasta 6 meses sin intereses. También se aceptan transferencias bancarias, un solo pago o abonos parciales. Les dejamos nuestro WhatsApp directo para apoyarles con más información en el chat de la reunión de Zoom, ¿no? Para finalizar, cualquier duda o consulta, les dejaremos el chat por Zoom para que puedan ingresar toda la información si desean los cursos que se han promocionado, ¿no? A continuación, si nos podrían ayudar todos los participantes para una foto grupal, para que quede registrado en las redes sociales, si serían tan amables. Perfecto, muchas gracias. Esperemos unos segunditos a que se animen a que salgan en la foto grupal. Para los participantes que faltan, que si nos pueden ayudar participando también en la foto grupal, pueden activar las cámaras, por favor, serían tan amables. A ver, déjenme configurar, a ver, para que salgan todos. Listo. Listos para la foto. Ahí fue. Vamos con la segunda página. Estamos más de 100 participantes. Perfecto. Listo.
Muchas gracias por activar la cámara. Ya fue tomada la foto en las redes sociales de Capa Consulting. Será enviado, ¿no? Para culminar la sesión, les recordamos que Capa Consulting invita a los participantes interesados para que tomen acción y se inscriban en cualquiera de las capacitaciones. Recibirán un 10% de descuento más 5% si pertenecen a nuestra comunidad en redes sociales. Les volvemos a invitar para que nos sigan en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Capa Consulting. Cualquier duda o inquietud sobre los cursos o consultorías, por favor no duden de contactarnos en las cuentas oficiales. Agradecemos su intervención, ingeniera Catherine Rubio, en esta clase magistral sobre el tema Buenas prácticas de laboratorio, según los criterios de la norma ISO IS 17025. Les agradecemos a todos los participantes por acompañarnos y los esperamos en próximos eventos. No se olviden de llenar el formulario de asistencia para recibir su certificado. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias con todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.